Bien, y hoy vamos a hablar un poco vamos a ver el tema ya, ya es el tema número 3 de esta nueva serie y el tema es la visita de los magos que buscan al Mesías. Ese es el tema. La visita de los magos que buscan al Mesías. Y esto es una traducción. La NBI dice la visita de los sabios. Y es que nos preguntamos muchas veces cómo es posible que unos magos, y nosotros tenemos el concepto de mago, brujo, y a veces acá en Guatemala decimos Samayac o algunos otros lugares ahí que son famosos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que unos brujos lleguen a visitar al Señor Jesús? ¿Y por qué estos brujos si no eran del pueblo de Dios, no eran del pueblo de Israel? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que una estrella los guía ahí por el desierto y se dirigen ellos a buscar al Señor Jesús? Cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta que cuando el Señor Jesús nace en Belén ocurren eventos importantes, gloriosos. Vemos que los ángeles se aparecen, le hablan a los pastores, dice que muchos ángeles se aparecen y hay una fiesta porque el Salvador ha nacido. Esto había sido profetizado. Desde el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, nosotros encontramos que ya hay profecías acerca del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús estaba presente y me llama mucho la atención y quisiera que me ayudara ahí para que tengamos un contexto de lo que vamos a ver. Y dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, el Señor Jesús hablaba muchas veces y no lo comprendían. Hablaba misterios y no los entendía, la gente no los entendíamos. Y nosotros creo que cada vez que estudiamos la palabra de Dios, creo que debemos de pedirle al Señor sabiduría, inteligencia, que abra nuestro entendimiento para que podamos comprenderla. En Juan capítulo 8, versículos 50 en adelante, quiero que preste atención, dice, el Señor Jesús está hablando y dice, yo no busco mi propia gloria, la versión NBI, pero hay uno que la busca y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Escuche bien, el que cumple su palabra nunca morirá. Esto lo decía el Señor Jesús. Entonces ahí reaccionan y dicen, ahora estamos convencidos, le dicen al Señor Jesús, de que estás endemoniado. Exclamaron los judíos, Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Aquí el Señor Jesús está dando un misterio y dice, el que cree en mi palabra nunca va a morir. Entonces usted y yo, que creemos en su palabra, eso es para nosotros, nunca moriremos. En el versículo 54 dice, si yo me glorifico a mí mismo, respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Mire cómo el Señor le habla a los judíos, le dice, ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Mire qué misterio este. Abraham, dice la palabra del Señor, y el Señor Jesús aquí lo dice, Abraham, el padre de ustedes descienden todos de Abraham, le dice a los judíos. Se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Abraham ya lo había visto el Señor Jesús. Esto es un misterio, nuestra mente muchas veces no alcanza a comprenderlo. Y dice en el versículo 58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y por eso es que los judíos odiaban al Señor Jesús, porque hablaba de esta manera. Decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que seas más grande que los profetas y que Abraham, nuestro padre? Eso no cabe en nuestra mente, eso no es cierto. Y él les dice, antes de que fuera Abraham, antes de que naciera, yo soy. Es el Señor Jesús haciendo referencia a esto. Y continuando,
porque estamos hablando de los magos, que yo creo que la manera más correcta de llamarles de los sabios que fueron a adorar al Señor Jesús cuando nació. En Génesis capítulo 25, versículos 1 al 5, dice: Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Cetura. Los hijos que tuvo con ella fueron Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. Es decir, nosotros sabemos que Abraham al inicio tiene un hijo que se llama Ismael, sin embargo no es este el hijo de la promesa, el hijo de la promesa es Isaac. Luego dice la palabra del Señor en Génesis 25 que Abraham vuelve a casarse y tiene más hijos. ¿Me están siguiendo? Tiene más hijos. Y escuchen bien, dice, luego que habla de los descendientes de cada uno de sus hijos, en el versículo 5, dice, Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. Abraham sabía que el hijo de la promesa era Isaac. Le entregó todos sus bienes. Y dice, a los hijos de sus concubinas les hizo regalos y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales. A ver si me está siguiendo. ¿De dónde venían estos sabios? De estos, comúnmente se les llama reyes magos, aunque no hay la certeza que fueran reyes. ¿De dónde vienen estos sabios? De Oriente. Y en Oriente, Abraham había mandado a sus otros hijos. Quiere decir que ahí en Oriente habían descendientes de Abraham. Había gente que conocía al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Amén. Muy bien, entonces vemos que por ahí puede haber temor de Dios, temor al único Dios verdadero, ahí en Oriente. Cuando habla de Oriente, generalmente se refiere en esa época a Babilonia. Amén. Entonces, ¿quiénes eran estos sabios? Estudiosos de la palabra de Dios, ellos hacen mención de lo siguiente y ellos dicen que en Babilonia, recordemos nosotros 500 años antes de la venida de Jesucristo, los profetas hablaron de Jesús, hablaron del Mesías. Uno de ellos fue Isaías, por ejemplo. Y si nosotros vamos a la Biblia, 500 años antes estaba Daniel. ¿Quiénes recuerdan a Daniel en la Biblia? Daniel, el ayuno de Daniel. Dice la palabra del Señor que Nabucodonosor sitió a Jerusalén y se llevó a los judíos y dijo Nabucodonosor, traigan a los jóvenes príncipes de Israel, a los más guapos, a los intachables, a los hijos de los príncipes y los traemos aquí a Babilonia y les enseñamos nuestra lengua y nuestras costumbres y les cambiaron de nombre, ¿se recuerdan? Entonces Israel, buena parte de Israel pasa en el exilio y se quedan en Babilonia hasta 70 años. Dice la historia que muchos de los judíos se hallaron en Babilonia y ya nunca regresaron a Israel, se quedaron ahí. Miren, entonces a Oriente se fueron los hijos de Abraham. En Oriente había una parte también del pueblo de Israel que se quedó ahí. Como nosotros nos sucede muchas veces acá, ¿verdad? Generalmente algunos tenemos familiares que se van a Estados Unidos y muchos de ellos ya no regresan. Se acostumbran, se adaptan a la vida, se adaptan a las comodidades que ofrece el país del norte y pues ya no regresan. Se acostumbran y así pasó con muchos de ellos. Y la palabra del Señor nos enseña que Daniel está allí, está Nabucodonosor, pasan muchos eventos, de hecho cambian varios reyes y Daniel permanece ahí. ¿Me están siguiendo? Entonces, dice la palabra del Señor que en una ocasión tiene un sueño Nabucodonosor y dice, llamen a todos los sabios, eran los magos de esa época, también todos los magos y a ver, yo quiero que me digan, que me interpreten el sueño. Y entonces le dice, bueno, ok, rey, cuéntanos el sueño. Cuando uno va y un familiar le dice, fíjate que soñé algo, me tiene preocupado, a ver qué soñaste. Y dice, bueno, soñé esto, y uno le pone una interpretación. Mire, el rey, el reto que les pone es, díganme, interpreten mi sueño. Dicen, cuéntanos el sueño. No,
Ustedes me tienen que decir qué soñé y me lo tienen que interpretar. Y si no, los mato a todos los magos de esta época. Los magos eran, entonces los sabios eran los estudiosos, era gente muy inteligente, digamos gente de la NASA si usted quiere, era gente preparada, gente que estudiaba los astros, estudiaba el cielo. Y en Daniel capítulo 2 versículo 48 encontramos que cuando Daniel interpreta el sueño, porque Daniel tenía un secreto, y el secreto era clamarle al Dios de los cielos, y dice: Señor, muéstrame el sueño. Y el Señor le da sabiduría. Dice la palabra en Santiago que el que no tiene sabiduría, el que le falta sabiduría, que la pida, y el Señor sabe dar en abundancia. Amén. Amados hermanos, es importante que nosotros tomemos esas promesas para nuestras vidas, y cuando sintamos que nos falta sabiduría, necesitamos sabiduría. Mire, ay Dios, necesitamos sabiduría para casarnos, necesitamos sabiduría para educar a nuestros hijos, sabiduría para educar a nuestros nietos, guiarlos, sabiduría para todo, para emprender un negocio, para hacer nuestro trabajo. Y qué bien para nosotros, los que somos hijos de Dios, porque así nos ha llamado el Señor, porque lo hemos recibido, decirle: Padre, dame sabiduría. Dame sabiduría, te ruego que me des sabiduría. Salomón lo hizo y el Señor le dio sabiduría en abundancia. Cuando Daniel pide sabiduría, el Señor se la da, interpreta el sueño. Encontramos en su palabra, y usted lo puede leer allí, dice en Daniel capítulo 2 versículo 48, dice: luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia en el oriente, y jefe de todos sus sabios. En otra versión dice jefe de todos los magos. Entonces no cabe duda que el hecho de Daniel ahí en Babilonia, el estar él como jefe de estos sabios, dio una influencia, aunque eran 500 años antes de que viniera Jesucristo, esa influencia se quedó. Entonces los estudiosos dicen que estos sabios o estos reyes magos, como se les conoce por costumbre, estos sabios seguramente venían de Babilonia y seguramente habían sido de alguna manera instruidos por Daniel. Recordemos que había una cultura, había una enseñanza, y se ve que estos sabios eran de una tribu, se le puede llamar una tribu sobresaliente, una tribu de los medios que estudiaba la ciencia y la astronomía. De allí vienen estos sabios, de ahí vienen estos magos. Y ahora sí, teniendo este contexto, nosotros ya sabemos de dónde vienen. Pudieron haber venido los hijos de Abraham, los descendientes que se fueron a Oriente, pudieron haber venido influenciados de la gente que estuvo en Babilonia, de los mismos, del mismo pueblo de Israel, de los judíos, del mismo Daniel, pero ellos tenían algo. Eran gentiles, estudiosos, inteligentes. Entonces, dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Hago referencia a estos son los que me refería, a los sabios. Ellos son los que venían. Y ellos vienen diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Por alguna razón, ahora, no son Gaspar, Melchor y Baltasar, no se sabe quiénes son. A veces en la misma iglesia, ¿quiénes son los reyes magos? Melchor, Baltasar, Gaspar, no es cierto. No estaban los nombres. La Biblia no los describe. Hay unos libros apócrifos que hacen referencia, pero la Biblia no los menciona. Y hay algunos estudiosos que dicen que eran 12. Hay otros que dicen que son 13. En el siglo 16 hay por ahí algunos que encontraron unos, hablan de unos cráneos que son cráneos que miraban hacia Belén, pero no hay fundamento. ¿Cuántos eran? No dice la Biblia. ¿Cómo se llamaban? No dice la Biblia. ¿Estamos claros? Para que no nos sorprendan. Amén.
Entonces ellos llegaron y preguntaron, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Y sabe qué? Los judíos ni sabían nada. No sabía, era su pueblo. Por eso es que la palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados sus hijos, como usted y yo. Amén. Amén. Entonces ellos llegan y los tomaron por sorpresa. Ni siquiera sabían, no se imaginaban. Se sorprendieron. Y a veces uno es imprudente. Yo cometí una imprudencia este fin de semana, le voy a contar rápido. Me invitaron a un baby shower. Creo que no me invitaron a mí, creo que era a Kelly, pero yo fui. Porque había solo mujeres. Pero yo fui a la invitación del baby y este amigo no me contestaba. Yo llegué por la tarde en Vía Canales. Y entonces yo llego y encuentro a la suegra de mi amigo. Y le digo, mire qué bueno que la encuentro. ¿Dónde va a ser el baby? Y se me queda viendo con unos ojos y casi se pone a llorar y me dice, yo les dije que me avisaran y no me dijeron nada. Me sentí tan mal porque solo fui a delatar a mi amigo. Y entonces le dije, mire, no sé si lo iban a hacer hoy, tal vez me equivoqué, pero ya yo me había equivocado. Llegué a preguntar a donde no debía haber preguntado. Y entonces después me contestó mi amigo, ¿y por qué no me contestó antes? ¿Verdad? Hubiera ahorrado eso y le dije, mire, lo siento mucho, lo hice quedar mal. Y lo siento, yo asumí que era la mamá del baby que iba a estar ahí. No, me dices que fíjese que mi esposa se peleó con su mamá y no le íbamos a decir. Pues mire, yo ya le dije, perdone, pero yo ya me adelanté, ya le fui a decir. Y yo creo que así se sintieron los Reyes Magos. No sé si lo notaron, pero ellos llegaron y dijeron, el versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Que ha nacido? Porque miren, no es que los Reyes Magos llegaron y Jesús estaba en el pesebre, no. En el pesebre estaban los animalitos, estaban los pastores, los sabios llegaron, algunos dicen semanas o meses después del nacimiento del Señor Jesús. Entonces dice, ¿dónde está? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Miren, no, yo creo que se turbó así como la suegra de mi amigo, ¿verdad? Yo la fui a turbar, yo la dejé mal, no lo debía haber hecho. Los sabios llegaron a turbar a Herodes. Herodes era el rey de los judíos, había sido puesto por rey por el Imperio Romano. Y cuando él oye esto, dice, ¿cómo que rey? Si aquí el único rey soy yo. ¿Cómo que un rey? Y esto es horrible lo que pasa. Y quisiera hablarles un poquito de Herodes. Herodes, ¿usted ha escuchado algún personaje? Quizás no, pero sí lo he escuchado. Hay un personaje que sale mucho y dice, cuando tiene algún enemigo o cuando alguien le falla, dice, si usted hace esto, le voy a matar al papá, a la mamá, a la abuelita y a los hijos. Hay un personaje así. Herodes era peor que este personaje. Herodes, para que usted sepa, quería matar a su esposa. Imagínense qué personaje, ¿verdad? Quería matar a su esposa Herodes. La esposa se entera y entonces dicen, me va a matar una de estas noches, ahí me ahorca y deja de dormir con él. Entonces la acusa de adúltera y de todo modo la mata. Mata a la mamá, mata a la mujer, mata a su hijo mayor, mata al otro hijo. O sea, Herodes era alguien monstruoso. Y uno de los problemas más graves que tenía Herodes era que él era desconfiado. Imagínense un tipo así y le llegan a decir, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Venimos a verlo. Él y toda Jerusalén
Se turbó Jerusalén porque dijo, ni nosotros que somos su pueblo sabemos. Entonces Herodes era terrible, y ahí lo que dice es, en el versículo 3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces ahí empieza a preguntar. Imagínense esas alturas. Versículo 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea. El Señor Jesús ya había nacido, porque así está escrito por el profeta. Ahí sí sacaron su Biblia, ¿verdad? Ahí se pusieron a ver y dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos o a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, vayan allá, id allá, averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, me avisan, para que yo también vaya y le adore. Imagínense qué mentiroso. Vayan ustedes, vayan y me avisan, por favor. No cabe duda que a estos sabios, a estos magos, que menciona aquí la palabra del Señor, tenían cierto respeto. Es que ellos eran, como eran sabios, como eran científicos, como eran de una tribu aparte, se dice que esa tribu se dice que eran una especie de senado, como el Senado de los Estados Unidos. De hecho, se dice que los reyes que habían tenían que tener cualidades muy específicas, grandes, elocuentes, y que ellos elegían al que iba a ser rey. Nosotros en la palabra del Señor sabíamos que cuando Samuel salía, estaban muy atentos porque Samuel podía ir a ungir al siguiente rey, como pasó con David. Entonces cuando el rey Herodes se turba, es porque él se asusta de que estos sabios no eran cualquier cosa, no eran unos viejitos barbudos en camellos, no, eran cosas serias, eran de honrarlos. Y más cuando le dicen que van a conocer y a adorar a ese nuevo rey, imagínense. Entonces quiso engañarlos, quiso decirles, vayan, y cuando lo encuentren ahí me avisan. Y en el versículo 8 dice que él también los va a ir a adorar. Versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Primero, la estrella cuando ellos salen, se cree que recorrieron más de 1000 kilómetros. Imagínense, 1000 kilómetros. Y no fue cosa fácil, no fue sencillo. Ellos tuvieron que atravesar desiertos, el frío, el calor. Había un esfuerzo. ¿Para qué? Para ir a adorar al Rey de Reyes y Señores. ¿Sabe que nosotros tenemos similitud cuando venimos acá a la casa de Dios? ¿A qué venimos nosotros? A adorar al Rey de Reyes, a adorar al Señor. Y entonces estos gentiles van a adorar al Señor y nosotros venimos a adorar al Señor. Y ellos seguían por una estrella, algunos dicen un cometa, algunos creen que es la columna de fuego como la que acompañó a Israel, se recuerda cuando salió de Egipto. Era una estrella y esa estrella los había llegado hasta llegar a Jerusalén. En Jerusalén ya no ven la estrella, entonces preguntan, ¿dónde está el rey que iba a nacer? Porque la estrella no va. Sin embargo, cuando Herodes les dice, no, ustedes tranquilos, vayan y me avisan, la estrella vuelve a aparecer. Pareciera en nuestras vidas muchas veces que nosotros podemos perdernos, podemos desorientarnos, pero el Señor en su gracia y misericordia vuelve otra vez a llenarnos con su Espíritu Santo. Amén. Y así les había pasado. Dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, porque la habían dejado de ver
vuelven a ver la estrella y entonces se regocijaron, el versículo 10. Primero, una estrella, una luz los guía para llegar a donde está el Señor. ¿Cuál es la luz para nosotros? Dice el Salmo 119 y 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. ¿Cuál es nuestra estrella? ¿Cuál es nuestra lámpara, nuestra luz? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, va a ser muy difícil que tomemos buenas decisiones. Va a ser muy difícil que sepamos qué hacer o qué no hacer. De repente nos van a decir, mire, fíjese que Jesús allá anda en la otra esquina, vamos a salir corriendo nosotros porque no hemos leído que dice que en los posteriores tiempos habrán falsos profetas. Entonces, si no leemos la escritura, si nosotros no tenemos esa lámpara, esa luz que alumbra nuestros caminos, probablemente nos vamos a perder. Amén. Esto quiero dejar en sus corazones y en sus mentes. Nuestra estrella, nuestra lámpara, nuestra luz es la palabra de Dios. Amén. Por eso debemos de meditar en ella, por eso debemos de pedir sabiduría también, así como Daniel. Debemos de pedir sabiduría al Señor. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Quiero entender tu palabra. No decir, ya viene el día de Reyes y entonces la rosca y a ver a quién le sale el niño y al que le salga el niño va a traer la refacción. Yo lo oí hasta hace poco, no sabía, pero ahora ya me enteré. Dice, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, se alegraron. Y al entrar en la casa, ojo, ya no fueron al pesebre, ya Jesús había nacido. Al entrar en la casa vinieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Ese viaje que hicieron era más que recompensado. Habían conseguido su meta, lo habían logrado. Hermana Berti nos cuenta muchas veces acerca de su papá, las distancias largas que recorría para ir a la iglesia. Donde nosotros crecimos en Villanueva, para ir a la iglesia había que caminar, no carro, nada, había que caminar 10 cuadras tal vez, bajo la lluvia, bajo el lodo y muchas veces bajo los asaltantes, porque nos asaltaron un par de veces. Y uno, qué rico cuando uno llegaba a la iglesia. Yo no sé si le sucede a usted, pero muchas veces uno viene acá y hay una paz y uno dice, gracias Señor, estoy en tu casa. Aquí estamos contentos, aquí estamos no a la fuerza. Y si está a la fuerza, oramos por ustedes, pero no debemos estar a la fuerza. Dice la palabra del Señor, entradas a sus atrios, entrad por sus puertas con acción de gracias. Amén. Cuando uno viene aquí, Señor, gracias, gracias Señor. Y se siente algo rico, se siente la presencia de Dios aquí con nosotros. Amén. Y los que tenemos ya algunos años, sabemos que hemos venido muchas veces con cargas horribles. Yo he venido muchas veces aquí a llorar, otras veces he venido a reír. Y el Señor aquí nos ha sustentado, nos ha bendecido. Estamos buscando su presencia, estamos adorando al Señor. Amén. Entonces dice en el versículo 11 que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ese tiempo hubieron muchos acontecimientos. Ya le conté que los cielos se regocijaron, los ángeles cantaban, muchos ángeles, dice la palabra del Señor. Los pastores corrieron. ¿Por qué estaba José y María ahí en Belén? Porque había que censar. Belén era la ciudad de David. José y María estaban ahí censando. Y María estaba a punto de dar a luz, no había lugar para él, no habían hoteles, no había nada, y entonces nace ahí el Señor. Había muchos eventos sucediendo y ellos le llevaron presentes el oro que representaba
la riqueza. Amén. La grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el regalo que se le daba a los reyes. ¿Qué se le daba a un rey? Al rey no se le daba una Magdalena, ¿verdad? O le voy a llevar al rey. No, al rey se le llevaba oro. Esa es la señal de que era un rey. Se le llevaba mirra. Dice que los judíos la utilizaban para embalsamar cadáveres y perfumar a las personas. Significa que los reyes reconocían al niño como hombre y que moriría por los hombres. Y llevaban incienso. La cultura judía y hebrea usaba el incienso como ofrenda a Dios. Darle incienso a Jesús significa que ellos le reconocían como divinidad e hijo de Dios. Esto le llevaban. ¿Cuánto oro? ¿Cuánta mirra? ¿Cuánto incienso? No se sabe. Y se supone que eran 3 porque uno llevaba cada cosa, pero no es así. Ahora miren, este oro se convirtió en riqueza para María y José, que tenían un reto de crear al Señor Jesús. Ellos pasaron de ser pobres a ser ricos en ese momento. Y miren lo que les iba a servir. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, que los sabios, siendo avisados por revelación en sueños, no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Señor les dijo, no regresan por aquí, se van por otro camino. Herodes se quedó burlado. Herodes se quedó burlado porque él se quedó esperando a qué hora vienen los aquí tengo mi reloj, a qué hora vienen los magos, a qué hora regresan los sabios para que me digan a qué hora, y lo burlaron. Y mire después, en el versículo 13, dice, después de que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Con qué dinero? Con el oro que le habían dejado los sabios. Con ese dinero el Señor proveyó y se fueron. Entonces también vemos que hubo una gloria, hubo un evento especial, pero también hubo sufrimiento, hubo pruebas, estos sabios que se dirigieron, José y María huyendo hacia Egipto. Dice la palabra del Señor, y esto Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a tener aflicción? Sí, vamos a tenerla. No quisiéramos. Nadie quiere enfermarse, nadie quiere padecer escasez, pero vamos a pasarla. Pero el Señor va a estar ahí con nosotros. Entonces dice que José y María de noche tomó al niño de su madre y se fue a Egipto. Herodes hizo barbaridades. Hay un comentarista que dice, ¿sabe qué? Herodes sabía que los judíos lo odiaban. Él sabía que lo odiaban. Y cuando él enfermó y él sabía que iba a morir, ¿sabe qué hizo? Dijo, vayan y capturen a gente renombrada, a gente buena. Yo no sé qué se inventan y los capturan y los meten a una jaula. Y cuando yo me muera, los matan a ellos para que lloren por ellos, porque si no, no van a llorar. Mire qué mente tan retorcida. Dice que Herodes dijo, vayan y maten a los niños menores a 2 años. La muerte de los inocentes. Eso fue horrible. Imagínense a una madre arrancarle a su hijo de los brazos y matarlo por un loco déspota como Herodes. Hubo sufrimiento, hubo mucho dolor en el pueblo, pero Dios ha guardado a su pueblo y nos guarda a nosotros. Sin importar lo que pasemos, Dios siempre está con nosotros y la presencia del Señor irá con nosotros. Así que, hermanos, ya quisiera ponerse sobre sus pies. Esta es la historia que nosotros conocemos como los reyes magos, ¿verdad? Y vemos aquellos camellos, aquellos hombres tranquilos. Ellos tenían un propósito y el propósito era adorar al Señor. Ese era el propósito. Y no les importó cruzar desiertos, llevar frío, peligro quizás. No les importó porque iban a adorar al Señor. Y así es como estamos nosotros en esta hora. Nuestro propósito es adorar al Señor. Así que yo invito a que cerremos sus ojos y que adoremos al Señor. Los hermanos de la alabanza decían, olvidémonos ahora de nuestras peticiones, adoremos al Señor, solo adorémosle.
aquí, en este momento, estos minutos, adoremos el nombre del Señor. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor Jesús, Espíritu Santo, te adoramos en esta hora. Gracias, Señor Jesús, por venir a esta tierra. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo a morir por nosotros. El justo muriendo por los injustos, cargando nuestras culpas. Veniste a la tierra a humillarte por nosotros. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Gracias. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros sin merecerlo, siendo nosotros malos. Tuviste misericordia de nosotros. Muchas gracias por estar a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tu palabra permanece. Gracias por tener cuidado de nosotros. Bendecimos tu nombre, te exaltamos. Señor, eres Rey de reyes y Señor de señores. Toda rodilla se dobla ante ti, Señor. Gracias, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Gracias. ¿Cómo podremos pagarte, Señor, lo que has hecho por nosotros? Como decía el rey David, ¿qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo que darte. Tú eres el dueño del oro y de la plata. En esta hora nos unimos aquí como tu pueblo para adorarte. Solo tú mereces la honra y la gloria. Gracias, Señor. Danos sabiduría, Padre. Danos inteligencia. Queremos honrarte con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Demos un aplauso al Señor.